Muy bien, chicas, les vuelvo a compartir la presentación. Entonces, vamos con el primer ciclo. Antes de la menstruación, primero es el ciclo ovárico, que es la expulsión precisamente del óvulo que se formó en los ovarios para poder salir a expulsarlo por las fimbrias, bueno, que las fimbrias lo agarren y salga precisamente por las trompas de falopio. Entonces, los ovarios, aparte de producir gametos, es decir, los ovocitos, también tienen otra función, la cual es secretar algunas hormonas sexuales, como ya lo investigaron la otra vez, que son los estrógenos y la progesterona, que van a ir variando durante las edades de la mujer. Que van a ir, esas hormonas van a desprenderse de los ovarios, van a viajar por el torrente sanguíneo y que pues van a llevar precisamente las funciones específicas y los cambios específicos, sobre todo durante la pubertad y durante la edad adulta. Entonces tenemos el estradiol, la estrona y el estriol que van a ser importantes durante cada una de las etapas de la vida de la mujer. El comienzo de cada ciclo ovárico pues empieza a aumentar de tamaño precisamente los folículos que veíamos en las clases pasadas en los ovarios, folículos primordiales para pasar a unos folículos secundarios, pasar a unos folículos primarios, pasar a un folículo ya maduro para la expulsión precisamente de nuestro óvulo, ¿sale? Y esto va a ser debido a una hormona importante, no aquí tanto a los estrógenos como la estradiol, la estrona y el estriol, sino a una hormona que se llama hormona folículo estimulante, que va a ser producida por el ovario. Esa hormona va a producir y va a estimular el ovario para que se formen precisamente los folículos desde el primordial hasta el folículo maduro y pueda expulsar el óvulo hacia el exterior de la trompa de falopio. Entonces, los folículos primordiales maduran a folículos primarios y después a folículos secundarios para poder dar por último al folículo maduro y que puedan expulsar, que es lo que les acabo de explicar en este momento. Entonces, tenemos tres fases durante el ciclo ovárico. La fase folicular, la fase de ovulación y la fase luteina o luteica. La fase folicular es la primera fase. Esta va a comprender entre el primer día hasta el 14º día del ciclo. No del ciclo menstrual, sino del ciclo ovárico. Ahorita lo vamos a ver en un calendario que les puse en unas diapositivas después para que podamos comprender esta parte y diferenciar entre uno y otro. Entonces, es el primero y el 14 día del ciclo. Aquí es folículo secundario, va aumentando de tamaño, de tamaño, de tamaño para convertirse en un folículo maduro o folículo de Graf, ¿sale? Para poder ser expulsado el ovocito, que se, el óvulo que se va a encontrar adentro de ese folículo maduro. Y va a sintetizar algunas hormonas como son los estrógenos. Eso va a ayudar precisamente al ciclo ovárico y esos estrógenos combinado, bueno, pasando al otro ciclo que es el ciclo menstrual, esos estrógenos van a hacer que la capa del endometrio se vuelva chonchita, gordita y bonita, ¿sale? Se prolifera el endometrio para que pueda guardar en determinado momento un óvulo fecundado, si es que se fecunda durante los días específicos, ¿sale? Entonces los estrógenos ayudan a que aumente el folículo, se pueda desprender el óvulo del folículo secundario, del folículo maduro, perdón, y también nos ayudan esos estrógenos a madurar el endometrio del útero para poder ser capaz de anexar el óvulo fecundado. La segunda fase es la fase de ovulación, es decir, una vez que se rompe el folículo maduro se rompe y sale el óvulo. El óvulo, recuerden que es captado por la trompa de falopio, lo capta y se mete precisamente allí y va a nadar. Bueno, no nada, se lleva por las manitas los pelitos que se encontraban en las trompas de falopio. Y esto va a ser aproximadamente entre el 14º y el 16º día del ciclo ovárico. A partir, y aquí nos pone, contando a partir del primer día de la menstruación. Entonces, el primer día que apenas inician con el pequeño sangrado, quiere decir que en ese momento, 3 días precisos, puede ser fecundado ese óvulo.
Los niveles de estrógenos, pues aquí van a estar aumentando precisamente junto con algunas otras hormonas como la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteica, ¿sale? Y pues esta es la que va a causar precisamente la ruptura del folículo maduro y la expulsión del óvulo hacia las trompas de falopio. La última fase es la fase luteica, es decir, a partir del 15 y 28 días después del ciclo, más bien durante el ciclo. Esto, bueno, es cuando se forma el cuerpo luteico amarillo y posteriormente el cuerpo blanco. Si se fecunda el óvulo, el cuerpo amarillo va a perdurar porque hay producción de una hormona, de las hormonas para que se quede pegadito, que es la progesterona, se quede pegadito el óvulo si es que se fecundó. Si no se fecundó, del cuerpo blanco, amarillo se convierte a cuerpo blanco o cuerpo albicans y el óvulo sale desprendido, bueno, sale junto con la menstruación. Entonces aquí tenemos las fases. Tenemos los primeros 5 días de la fase de menstruación, que se va a relacionar con la fase folicular, ¿sale? Tenemos los otros días, que es los días de la ovulación. Precisamente son 3 días específicos, que sería 13, 14 y 15, que pueden durar de 12 a 16, que es cuando se desprende el óvulo del folículo maduro y viaja por las trompas de falopo para ser fecundado. Si se llega a fecundar, va a tener precisamente unos cuantos días hasta los 28 días antes del inicio de la menstruación para poder ser fecundado. Si no se fecundó, bueno, si se fecundó durante los 3 días, porque viaja por 3 días hasta el útero. Si en esos 3 días se fecundó, se pega a lo endometrio, que es el del útero, que estaba gordito y bonito, y el folículo maduro se convierte en un cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo produce progesterona para que el óvulo fecundado se implante y se quede ahí en el endometrio y se produzca el embarazo. Si no hubo una fecundación, el cuerpo amarillo, que era el folículo donde se desprendió el óvulo, se convierte en un cuerpo blanco, se degrada y se elimina. Bueno, no se elimina, se absorbe y ya, no hay ninguna otra cosa. Y ahí queda una cicatriz de donde se ovuló precisamente y vuelve a iniciar la fase folicular y inicia el mes de menstruación, ¿sale? Pero no hacer las bolas. De todos modos les voy a pasar la presentación. Esa es la parte del ciclo ovárico. Ahora vamos con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual prácticamente es la excreción o la secreción o la expulsión del tejido del endometrio hacia el exterior. Es decir, se desprende ese tejido de endometrio, como no hubo un embarazo, se va a desprender. Y esto pues va a ser durante la edad fértil, aproximadamente inicia la menstruación o la menarca, la primera menstruación a los 10, 11, 12 años, que sería lo ideal. A veces se puede adelantar a los 8, 9 años, que no sea lo ideal, o se puede atrasar hasta los 15 años. Entonces, el endometrio, pues ya habíamos hablado que es un tejido conectivo, tejido epitelial, que va a ayudar a que si se encuentra un embarazo, pues ahí se implante el óvulo y se quede ahí quietecito ese óvulo, fecundado. Si no, se va a desprender. Entonces aquí tenemos el endometrio. El endometrio tiene dos capas, la capa funcional y la capa basal. La capa funcional va a tener demasiadas arterias y venas, y estas arterias se llaman arterias espirales y tiene glándulas. Si estas arterias espirales nos van a servir porque en algún momento, cuando se implante el óvulo fecundado en este endometrio de la capa funcional, nos va a servir para nutrir ese óvulo fecundado para que podamos seguir produciendo vida y se pueda aumentar de tamaño el óvulo fecundado con la división celular y cree un feto. Y posteriormente nos va a ayudar para la intersección entre la placenta y el endometrio, es decir, la nutrición precisamente de nuestro feto. Si no se llegase, y bueno, la capa basal va a ser la esponjosita que se encuentra abajo, que no se va a desprender mes con mes. La capa funcional es la que se desprende mes con mes. Si no hubo un óvulo fecundado, no hubo un embarazo ni nada, entonces la capa funcional se desprende y es lo que va a salir por la menstruación. La capa basal se va a quedar quieta. Una vez que termine la menstruación, la capa basal empieza a crecer y se convierte ahora en capa funcional y queda un residuo de capa basal abajo para que cuando se desprenda otra vez el endometrio de capa funcional vuelva a crecer ese capa basal. Es como un pastel. ¿Sale? Como la harina y lo que se llama royal, el que esponja el pastelito. Entonces, eso es lo que va a pasar precisamente con esa capa funcional. Y aquí también tenemos fases durante la fase menstrual.
la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase excretora. La fase menstrual, pues es donde la capa funcional del endometrio y el cese de la secreción de las glándulas endometriales van a destruir precisamente esas glándulas y va a haber un desprendimiento de los fragmentos del endometrio, es decir, la salida durante la menstruación, que va a durar aparentemente en la fase 4 y 5 de los días del primer ciclo menstrual. La fase proliferativa va a ser debida a la acción de los estrógenos y va a durar entre los días o los primeros 15 días del ciclo, y es donde va a aumentar la capa del endometrio funcional y volverse esponjadita. Y una vez después de esa fase proliferativa, una fase secretora, donde va a haber precisamente la acción del endometrio, donde va a alcanzar unos 5 a 6 milímetros de espesor para que pueda anexarse el óvulo fecundado. Y si no se fecunda, se va a excretar y vamos a volver a la fase del ciclo menstrual. Se los pongo mejor en imagen para que nos entendamos. Fases del ciclo ovárico y fase Profe. del ciclo menstrual, ¿sale? Días desde el inicio de la menstruación, ¿sale? Días del inicio hasta el término. Entonces, tenemos que aquí vamos a tener una fase folicular, es decir, los folículos primordiales se van a convertir en folículos primarios, secundarios y en un folículo maduro para poder expulsar esta cosita morada que se llama, perdón, que se llama óvulo. Y más o menos estamos en esta región donde hay una proliferación precisamente de nuestro endometrio, ¿sale? Entonces aquí tenemos el endometrio. Ya hay una proliferación, pero como apenas estamos teniendo una fase folicular, este endometrio se va a excretar. A esto se le llama fase menstrual, es decir, se expulsa, menstruan durante los primero al quinto día de sangrado, en el caso de la fase menstrual. En el caso de la fase del ciclo ovárico, estamos apenas produciendo el óvulo para que salga expulsado. Aproximadamente entre los días 12, 13, 14, 15 y 16 de nuestro ciclo menstrual, se va a expulsar el óvulo y va a viajar por las trompas de falopio. En ese entonces, en el ciclo menstrual, el endometrio se empieza a poner gordito y bonito porque tiene que recibir el óvulo si es que se fecunda. Ya menstruamos, ya salió la menstruación. Ahora lo que tiene que hacer es una fase de proliferación el endometrio, ¿sale? Se tiene que poner esponjadito. Una vez que pase esta parte de que se ponga esponjadito, vamos a tener la fase del cuerpo lúteo, es decir, la degradación del folículo maduro a un cuerpo amarillo y un cuerpo blanco. Y la fase proliferativa va a seguir esponjadita en nuestro endometrio. Si durante esta parte proliferativa y secretora, que es toda esta región desde los días 11 hasta los días 28, no hubo una fecundación, el endometrio se desprende e iniciamos con el primer día de la menstruación. Por eso dura 28, 30 días este ciclo. ¿Sale? No sé, Profe, yo tengo una duda. dígame. Ay, bueno, es un poco personal, pero es normal que, por ejemplo, ahorita, bueno, mi último periodo fue el 28 de diciembre y el último día de mi menstruación fue el 2 de enero. Y ahorita, pues, no me ha bajado la regla. Entonces, no sé si es normal. Es la primera vez que me pasa. No está Ah, lactando ni nada. no. Okay. A veces puede pasar, pero sí hay que revisar porque si no ha menstruado, puede ser alguna alteración hormonal o puede estar embarazada si es que no tiene ningún método de planificación. Pero si tiene un método de planificación, habría que buscar a lo mejor que el método de planificación está haciendo de las suyas y dejó de menstruar. ¿Sale? De hecho, bueno, de hecho no tengo ni planificación ni tengo relaciones, entonces así como que descarto las posibilidades Ok, entonces habría que buscar por qué de no está todo esto. menstruando. A lo mejor ahorita esperar este mes y si el siguiente mes, bueno, este mes que tendría que llegarle, no sé, a finales de este, no menstrua, entonces hay que buscar el por qué no está menstruando. Digo, todavía si no tiene relaciones, pues a lo mejor hay que buscar el por qué no después de este mes. ¿Sale? Muy bien, Mm, chicos. sí.
Vamos a volver a retomar lo del ciclo ovárico la siguiente semana, que ya sería la última clase, junto con el sistema del hombre, que es muchísimo más fácil que de la mujer, ¿sale? Entonces, para volverles a reexplicar otra vez el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, para que quede comprendido. De todos modos, subo la presentación en estos días, estudienla por favor, para que podamos comprender más el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, por favor. Si tienen alguna duda de estos dos ciclos, háganmela saber la siguiente clase de anatomía el siguiente sábado, ¿sale? Porque esto viene en su examen semestral y si no quedó comprendido, pues no lo van a poder responder. Entonces, estudienlo, revisen sus apuntes, revisen la presentación que les subo y si hay dudas, preguntas, de todos modos vuelvo a reexplicar el siguiente sábado el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, ¿sale, chicos? Muy bien. Entonces, los veo en un ratito más. Creo que les toca receso. Vayan a desayunar y nos vemos en un rato más. Creo que les toca receso. Bye, bye, chicos.